José Luis, has hecho una película conmovedora y además es que hacía mucho tiempo que a nosotros como espectadores no se nos daba la posibilidad de ver y escuchar a personas con tanto tiempo por delante, ¿no? O sea, hemos conseguido como conocerlos un poco. Entonces, me gustaría preguntarte lo primero por el tiempo, porque claro, hacer esta película escapa un poco a los tiempos de la industria, ¿no? De escribir, planificar, rodar y montar. Supongo que has tenido un proceso distinto en todo esto. Mi salario será muy parecido, sino el mismo si hago, resuelvo una película en 3 meses o en 2 años y medio, ¿no? Pero es una de las claves de mi método de trabajo, es decir, dedicar tiempo y unos rodajes discontinuos, pues que a lo mejor no son muchos días, a lo mejor son 30 o 35 días de rodaje, pero repartidos en ese amplio arco temporal, lo que me permite entonces ir integrando los movimientos de la vida del barrio, ¿no? Los nacimientos, las muertes, los cambios de las estaciones, las obras que se introducen en el barrio. Ir creando una narrativa no impuesta desde fuera, desde un guión que yo pueda escribir, sino que esa narrativa la voy descubriendo en esa alternancia que practico entre días de rodaje y días de montaje, ¿no? Yo es en el montaje donde realmente aprendo a valorar las frases, los gestos, los silencios, y entonces monto lo que he rodado en unos días y ahí encuentro las semillas de lo que me gustaría desarrollar en otra siguiente filmación, ¿no? Entonces es eso, no hay un guión de antemano, sino que hay como una guionización permanente a lo largo de todo el proceso. Eso implica también pues, una renuncia a muchas cosas. No puedo tener técnicos veteranos buenísimos, aunque han hecho una labor extraordinaria conmigo aquí, pero pues no puedes tener hipotecado en tanto tiempo técnicos que trabajan en muchas películas y en series, ¿no? Casi siempre digo que los equipos míos suelen estar formados por estudiantes jóvenes, muy jóvenes, y por amigos jubilados que me pueden dedicar un tiempo inusual, ¿no? Para mí el gran lujo en el cine es el tiempo, ¿no? Y si algo podemos, frente a las televisiones y todo esto, es dotar un tiempo que normalmente pues, las teles y la mayoría de películas pues, no tienen, ¿no? Pero pese a esto tienes como varias figuras de estilo que marcan y van puntuando toda la película, ¿no? Esos pequeños travelings, que para no tener equipo te has marcado unos cuantos. Pero no son travelings, ¿eh? Es una herramienta mucho más modesta y sencilla que se llama slider, que son unas barras que pueden tener 1,5 metros simplemente de desplazamiento y que te permiten sí, pequeños desplazamientos. Claro, la película yo creo que se va notando, que se va transformando, ¿no? Empieza con imágenes muy modestas filmadas en Super 8 blanco y negro, luego siguen las entrevistas del casting, luego empiezan a haber puestas en escena que se van haciendo complejas y yo creo que se nota también el momento donde recibimos subvenciones y se puede introducir ya el slider y pequeños lujos de estas características. En cualquier caso, no me gusta llegar a ámbitos de este tipo pues con una tecnología arrogante, pesada, ¿no? Pues me parece desproporcionado y feo en contraste con la humildad del lugar en el que estoy filmando, así es que está muy bien ir ligero de equipaje, ¿no? Y luego mi última pregunta antes de pasaros el micrófono a vosotros es, tú que tienes tan presente la historia del cine y que tienes tantos referentes y has visto tantas películas, aquí hay muchos ecos, ¿no? Podemos tirar de Flaherty, pero también hay muchos ecos tuyos, y no solo de En Construcción, también de Innisfree, ¿no? Ese momento en el que todos se ponen a cantar como creando una bonita comunidad. ¿Qué películas te han acompañado en este proceso? Ahí me decís esto y yo siempre lo siento como mis limitaciones, ¿no? Porque si te repites con cosas es fruto de tus limitaciones. O de tu personalidad. Ya. Gracias.
Sí, pues hay una manera de ver que se ha gestado a través de las películas, los libros, las lecturas que te han ido acompañando y que han esculpido una manera de mirar, ¿no? Pero yo intento evitar, película tras película, que mi gran imaginario cinéfilo, que sin duda lo tengo, soy muy espectador de cine, no sea una obstrucción para relacionarme con la realidad que tengo enfrente, ¿no? Así es que probablemente al principio, cuando empecé a hacer películas, mi primer largo lo hice a los 23 años, yo iba muy parapetrado de referencias cinematográficas, buscaba mucho el refugio de los cineastas que me han alumbrado desde siempre y poco a poco he intentado limitar eso para que sea la realidad que tengo enfrente la que me guíe, ¿no? Entonces, de verdad que por encima de cualquier referencia cinematográfica han sido los vecinos del barrio los que me han abierto los horizontes de la película, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, hay uno de ellos, el señor Francesc, que en el casting yo les preguntaba a todos, qué debería mostrar una película sobre el barrio de Vallbona, ¿no? Y ese señor pues me dijo que tenía que ser una película del oeste, ¿no? Y me pareció que no era del todo una tontería, porque es verdad que es el único barrio de Barcelona, porque es un barrio de Barcelona, donde podemos imaginar un eventual forajido que encontrara su refugio allí, como también unos amantes clandestinos o muchas cosas, pues es el único espacio asilvestrado que quedaba en Barcelona, ¿no? Y ya casi hablo en pasado porque las obras están avanzando muy, muy rápido. Entonces, esa idea que se ve en muchos westerns crepusculares de un mundo más asilvestrado, del Wild West, que se ve amenazado con la llegada de la civilización, tantas veces encarnada precisamente por el ferrocarril, ¿no? Pues podía tener un eco metafórico en la realidad del barrio. Pero yo nunca hubiese impuesto desde fuera ese imaginario si no me hubiera venido desde dentro, ¿no? Desde ese vecino que me dio esa clave. Incluso cuando en las televisiones se escucha un soundtrack de un western, amigos cinéfilos me preguntan de qué western se trata, ¿no? Porque pensaban que podía ser un guiño a algún clásico, y no es así. Ese soundtrack lo creé yo mismo para activar la imaginación de película del oeste sin que fuera una alusión cinéfila a ningún título, ¿no? Pues eso me parecería un abuso de poder, imponer mi imaginario de cinéfilo sobre un vecino que ama el western, pero de una manera muy cándida, que nunca hablaría pues, de Anthony Mann, John Ford, William Wellman o esos, ¿no? Eso es de las cosas que cambia cuando haces una película más de naturaleza documental, cuando sientes que hay un abuso de poder por tu parte, ¿no? Sobre los vecinos. Digamos que en el cine ficción, pues esas licencias o esos, pues no tienes tanto miedo de ese abuso de poder de la cámara frente a los otros. Existe porque los actores son personas, pero se gestiona de otra manera, ¿no? Digamos que yo creo que el espectador de cine documental, aunque no tenga mucho conciencia de ello, siempre está evaluando la relación de poder que se establece entre la cámara y las personas que filmas, ¿no? Y hay películas que nos incomodan probablemente porque sentimos que hay una desproporción en esa relación de poder entre la cámara y los sujetos filmados. Buenas noches. Ante todo, agradecerte profundamente esta nueva realización. Pero yo quiero preguntar a José Luis Guerín, como dice Nietzsche en Zaratustra, el salto del volatinero es el mejor salto de aquel que salta sobre sí mismo. Y yo quiero recordar al José Luis Guerín de La naturaleza muerta, de Memorias de un paisaje,
esos largos y cortos donde la estética prima y convierte la realidad en arte, ¿cómo es posible que tú saltaras sobre ti mismo? ¿Qué te indujo a hacer del arte la ceniza de la realidad? ¿Y qué te hizo trastocar tu profunda estética, basada precisamente, como acabas de decir, en los grandes maestros que tú bien conoces? Interiormente, ¿cómo has podido purificar esa mirada del artista y convertirte y hacer realidad en el cine y ser tú real? Venga. Bueno, ha hablado un gran poeta de Madrid desconocido, que es José Luis Bodelón, que es el único espectador del mundo que conoce y valora los superochos que yo hice en la adolescencia. Y yo como él bien sabe, pues porque vivíamos pasiones muy comunes, literarias sobre todo, Rilke, Hölderlin, en ese momento éramos muy adolescentes, pero nos nutríamos de eso, ¿no? Y a mí casi me costaba ver la realidad de verdad, porque vivíamos en deuda siempre con los grandes poetas y creadores de imágenes del pasado. Y entonces yo creo que algo que me ha liberado y me ha ido muy bien es un deseo de trascenderme a mí mismo confiando en la realidad, ¿no? Es decir, el hecho de no partir de un guión cerrado, donde yo ya puedo más o menos prever qué es lo que puedo dar de mí mismo, ¿no? Ya sé. Y si ya lo sé, pierdo el deseo de hacerlo. Entonces entiendo la experiencia cinematográfica como un deseo, y perdonad si son palabras muy hinchadas, pero como él es poeta me las permito, un deseo de revelación, es decir, de trascenderme. Y eso se traduce en confiar cada vez más, en tener una mirada más generosa con la realidad. Si eres generoso, si estableces un buen pacto con la realidad es muy generosa, nunca te decepciona. El problema es cuando la realidad queda como algo esquemático y muy simplificado para ilustrar un discurso, para hacer una denuncia o algo así, ¿no? A mí me fascina la realidad. Es bellísima en su complejidad, que implica contradicciones, muchos matices, muchas ambigüedades, y quiero rescatar eso. Gracias. Entonces, la mirada de los otros me lleva más lejos de mí, ¿no? Algunos espectadores me decían, pero estos niños son tan graciosos, ahí hay un humor que no te conocía, Guerín. Dice, claro, pues es porque ellos me han abierto horizontes, ¿no? Confiar en ellos y te llevan. Pero ¿a partir de qué momento se da ese cambio en tu mirada? Pues, hombre, hasta los más tontos aprendemos algo película tras película. Yo creo que no hay un giro radical, sino que es algo que se va. Vas aprendiendo a confiar en la realidad, pues cuando empiezas estás muy inseguro y llevas todos los planos dibujados y todo muy escrito. Y en la medida en que vas confiando en el potencial de lo que tienes enfrente, necesitas menos eso creo, ¿no? Gracias. Muy buenas noches, José Luis. Enhorabuenísima por esta película tan emocionante y tan hermosa. Rara avis en el cine español contemporáneo, además. Yo quería insistir en una cosa que ha comentado Luis antes, un poco por encima, que es en la extraña simetría que hace esta película con En Construcción, película que podremos ver este domingo en esta misma sala. Me gustaría que nos comentaras, han pasado 25 años, ¿no?, desde En Construcción, que es una película, si esto es un western crepuscular, no sé si aquello era una película de terror gótico, ¿no? Era una película de un género diferente, seguro. ¿Cómo ha cambiado tu mirada en estos 25 años? ¿Cómo te has enfrentado a un proyecto en ciertas cosas parecido y en ciertas cosas tan distinto?
Curiosamente, las dos nacen de un encargo, es decir, sabéis que yo no establezco diferencia alguna entre si una película parte de el punto de partida es propio o me lo propone alguien. Para mí es absolutamente igual, porque el cine es una cuestión de implicación, ¿no? Y me implico por igual en un caso o en otro. En las dos películas pues tratan de dos barrios de la misma ciudad, uno en el centro, otro en la periferia. Hay una relación causa-efecto que me pareció interesante, y es que los vecinos que fueron desalojados en el barrio de construcción para construir los nuevos inmuebles fueron realojados en la periferia, ¿no? Se va desplazando. Entonces, para mí hay una relación causa-efecto, porque cada vez es más rara la vida popular en los centros urbanos de las grandes ciudades y se va desplazando hacia la periferia, ¿no? Pues porque la gente no puede pagar los alquileres y porque el turismo y el comercio de franquicias pues acaba con el tejido social de los barrios. La metodología, pues sí es verdad que es parecida en la medida en que se trataba de jornadas de rodaje discontinuas a lo largo de un arco de tiempo muy amplio, que en las dos pues hay una mirada sobre cómo el urbanismo y la arquitectura condiciona las relaciones humanas. Hay que saber ser paciente, no violentar las cosas, sino estar ahí con cierta humildad, como un pescador que pone su caña, eliges un sitio y hay que saber esperar sin violentar demasiado las cosas, ¿no? Quizá ahí aprendí una regla ética que he mantenido en esta película, y es que normalmente los cineastas, y no digamos ya los reporteros de televisión, sienten que su tiempo como profesionales es más valioso que el de las personas que tienen enfrente. Y si no obtienen lo que quieren, fuerzan las cosas, violentan para tener rápidamente, porque su tiempo es muy valioso. Entonces, el plano ético quizá que da el carácter a estas dos películas es el de partir, como punto de partida, que vamos a vivir el mismo tiempo, que mi tiempo como cineasta no es más valioso que el de los obreros que hacen la casa o el de los vecinos que están enfrente, ¿no? No sé, hay más cosas comunes, por ejemplo, algo que desde productores capitalistas sería inverosímil pensar, la importancia de los días improductivos. Muchos días yo estoy ahí sin cámaras, sin nada, solo en el bar con los vecinos, ¿no? Observando, hablando. Y sé que si obtengo algo valioso, un día de rodaje es gracias a esos días aparentemente improductivos, ¿no? Los días improductivos son esenciales para mí. Bueno, podría seguir dando paralelismos, pero igual os aburro y me da un poco de apuro. Buenas. Yo cuando empezaba a ver la película me daba la sensación que estaba situada en los años 90. Por ejemplo, las chicas llevaban bañador, que eso no es habitual ahora. Llevan más bien, pues eso, bikinis muy pequeños. Y luego lo que me ha surgido la duda es el tema de los móviles, porque no ha salido un móvil en toda la película. Entonces no sé si es que tú les decías a la gente quitar los móviles o no utilizarlos, o surgía de ellos no mirar los móviles, o no haber móviles. Sí que hay móviles, lo que pasa es que la gente que mira móviles pues no es muy interesante y nos atrapa siempre la mirada otros motivos, ¿no? Por ejemplo, en la secuencia final del río, si en lugar de mirar a las personas que están hablando, a las niñas que están viendo la pareja que se besa o tal, miras las figuras del fondo, verás gente que se está haciendo selfies y gente que está mirando mensajes, ¿no? Lo que pasa es que el aproximarme a eso pues no aporta nada, ¿no? Lo que sí es cierto es que
toda la realidad de ese barrio respira una enorme atemporalidad, ¿no? Que es lo que más me llamó la atención cuando empecé a filmar. Como han visto en la película, porque está eso más o menos montado por orden, yo empecé a filmar en Super 8, sin sonido, en imagen blanco y negro, ¿no? Y empecé así pues porque me recordaban las escenas que veía a la España de mi infancia, incluso a una España que me precedió a mí, con calles sin asfaltar, con los arrabales por ahí en medio, los caminos, los chavales zambulléndose en el canal. Eso me llamó mucho la atención. Por eso esa temporalidad me llevó precisamente a recuperar la cámara con la que empecé a filmar ahí a principios de los años 70, ¿no? Pues es un barrio muy aislado de servicios que damos por descontados en la ciudad, pero en ningún momento pedí que se ocultaran móviles ni nada de eso, sino que la mirada se focaliza en acciones más interesantes, ¿no? Quiere decir que si dramatizas algo del móvil y quieres suscitarle interés por ese artilugio, pues claro, has de hacer un plano corto del móvil y ver qué se está gestando a través del móvil, y entonces es una intromisión que no tenía lugar en la película, ¿no? Pero que no hay ninguna intención de mi parte de desnaturalizar lo que es el presente de Vallbona. Muchas gracias. Gracias a usted. Enhorabuena, José Luis, por la película. Yo me he quedado prendado sobre todo de una escena que en la parte final de la película, cuando están hablando, creo que es las dos personas, no sé si son africanas o... Sí, africanas. Africanas, ¿no? Que entonces, primero, está la cámara desde fuera, con tus reflejos típicos de cristal y tal, y al fondo, porque justo antes hemos visto a la portuguesa y dos más con los arbolitos, ¿no? Y de repente, luego empiezas con... Ellos están como difuminados al fondo, con el reflejo en el cristal de los tres... la portuguesa y los dos con los arbolitos, y de repente yo me he perdido, o sea, lo que estaban contando, he pasado del subtítulo y del tema, y de repente me he empezado a seguir a los tres, esa especie de procesión subiendo, que es una gema, es como... O sea, yo me he quedado flipado de repente, pero bueno, ¿cómo has encontrado eso? O sea, ¿lo has preparado o lo has encontrado o es como una auténtica perla, ¿no? O sea, yo recuerdo al final hay un plano que están los tres en la parte de arriba del plano caminando con los arbolitos y dice, ¿esto qué es? ¿No? Esto es, no sé, una ostra con una perla brillante, ¿no? Era eso. Y enhorabuena por la película. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues ese es un motivo que desde luego no tenía previsto. Que un día filmando con esta mujer portuguesa, que es una inspiración permanente para mí, porque es una auténtica poeta, ella encuentra metáforas en cada flor, ¿no? Ella asigna valores poéticos a cada hortaliza de su huerto. Entonces, ella, con los destrozos de los huertos y tal, pasaba por ahí para recuperar las cosas, las plantas que quedaban. Y un día que filmé con ella, fue un follón de producción. El productor está aquí, te lo puede confirmar, porque no estaba previsto rodar, pero ella dijo, mañana me voy a coger esos árboles que los van a tirar, ¿no? Con las obras. Entonces hubo que improvisar de un día para otro un equipo. El director de fotografía, la directora de fotografía habitual no podía porque tenía otros compromisos, tal. Y claro, esta mujer pues es completamente ácrata, no le puedes decir que espere unos días a coger esos arbolitos. Ella va a la suya, ¿no? Entonces creamos ese día extra de rodaje no previsto para rodar esa escena. Y luego, claro, vi montándola que había una significación muy profunda en ese motivo.
motivo de salvar los árboles y trasladarlos en esa procesión, y que eso se tenía que filmar con propiedad, ¿no? Entonces creamos un siguiente día de filmación para desarrollar con propiedad este motivo y otorgarle toda la significación que requiere, ¿no? No, es que esas son las virtudes que tiene el rodaje discontinuo para mí. Ser consciente de la fuerza que tiene un motivo visual, a veces una frase, un silencio, una pausa. Es donde yo aprendo a querer a los personajes. Además, en el rodaje hay demasiadas contingencias y problemas de logística, ¿no? Y en el montaje que yo tengo, pues en el escritorio, en mi escritorio, pues es donde me siento dueño de eso, donde escribo de verdad con imágenes y sonidos, y puedo intuir, ¿no?, la necesidad en un siguiente rodaje de desarrollar un motivo visual que me ha dado el azar, porque se trata de eso, de intentar componer con el azar, ¿no? Pactar con el azar y crear una composición con esos momentos de azar, ¿no? Porque una película finalmente es sobre todo una composición. Y la idea de los reflejos, claro, era importante porque este es un documental probablemente inusualmente introspectivo. Me di cuenta que si no era a través de la mirada de los personajes no se entendía para nada ese barrio, que tenía que entrar mucho en la intimidad, en el primer plano. Entonces el primer plano corre el riesgo siempre de perder de vista que estamos hablando de una colectividad, ¿no? Y a través de los reflejos, y también a veces a través de la profundidad de campo, te permite ver, pues mientras acontece esto con este personaje, el otro vecino sigue su vida detrás o enfrente con esa otra acción. Digamos que esa puesta en relación entre uno y otro es lo que te da la idea del vecindario, ¿no? De no aislarlos completamente. Tengo que preguntar, porque desde fuera me ha parecido maravilloso y has mencionado lo de trabajar con estudiantes, y me quema por dentro y no me lo va a perdonar mi conciencia si no pregunto como estudiante cómo es ese proceso previo y ese proceso posterior de trabajo, porque por curiosidad. Bueno, es algo que de una manera muy natural se presentó en mi película En construcción, ¿no?, que se proyectará uno de estos días. Y ahí es que el proyecto surgió de un máster de documental de creación, donde la propuesta era implicar de un modo u otro a los estudiantes que eligieran mi proyecto, porque podían elegir también el del cineasta Joaquín Jordá o el del cineasta Jean-Louis Comolli. Entonces el grupo que me eligió a mí, llevé al límite esa colaboración. Y fue muy intensa. Les estuvimos hablando antes, les pedí que vieran pues una docena de películas esenciales que además se relacionaban de alguna manera u otra con la vivienda, la construcción, de cómo filmar un barrio, ¿no? Discutimos, hablamos de esto, y los alumnos participaban mucho, iban con pequeñas camaritas de vídeo a tomar notas en obras, a hacer observaciones, hablábamos de escenarios posibles. Pero más allá de eso, luego me sorprendió que querían ser los técnicos de la película también, ¿no? Y ellos, claro, no tenían la experiencia, pero tenían algo valiosísimo para mí, que es tiempo, ¿no? Un tiempo que difícilmente podía haber obtenido de técnicos veteranos. Y bueno, ahora todos ellos son extraordinarios profesionales con los que ya no puedo contar porque son muy caros para mí. Pero Nuria Esquerra es una montadora extraordinaria. Amanda Villavieja probablemente va a coger el Oscar por Sirat en pocos días. Mercedes Álvarez y Abel García Roura son cineastas extraordinarios que sigo con mucha ilusión. Es decir, que los he colocado a todos,
Y probablemente es la primera vez, hasta que no hice esta película, y yo desconfiaba un poco del equipo, o lo veía como un mal menor. Es decir, nunca me creía eso que se dice siempre por la tele, de que el cine es una labor de equipo y todo esto. Me parecía que es algo que se decía para quedar bien. Pero en el fondo, a mí me gustaban las películas de los grandes dictadores, de los grandes autores, ¿no? Y para mí la idea del equipo casi era un mal inevitable. Pues no puedes hacer la película solo, pero es como si me protegiera, como si me restaran pureza los otros. Y fue en construcción cuando descubrí que eso no era así. Es decir, que no perdía un ápice de mi personalidad, sino al contrario, en el intercambio. Porque probablemente era la primera vez así donde tenía un intercambio muy vivo con los estudiantes y lo disfruté mucho y me daban ideas estupendas, ¿no? Y a partir de ahí cambió mi relación con el equipo, yo creo. Así fue. Muchas gracias. Hola, buenas. Enhorabuena por tu película, es una Muchas maravilla. gracias. Hay como 2 o 3 momentos en la película donde baja la velocidad de obturación y como que se ve la imagen un poco como a trompicones. Y bueno, sospecho que tiene que ver un poco con la pérdida o con la muerte, porque son justo momentos en los que después se revela algo de este estilo. Pero quería preguntarte si hay una intención detrás de eso y cuál es la intención. No, es un defecto de obturación. No busques 3 pies al gato. No, es un defecto, pero a mí no me obsesionan estos defectos. Le preocupaban más a mi productor, que está aquí. Sí, yo, así como hay cosas de lenguaje que darían, donde la frase es esa aquella de que en cada pincelada arriesgo mi vida, y cortar el plano en el momento justo y que se escuche este ruido en el nivel que debe ser, y todo eso es esencial para configurar las emociones y las ideas que deben llegar. De pronto, si hay un problema de obturación que provoca un pequeño ralentí o algo así, pues me da bastante igual. Quiero decir que me parece absurdo el afán de perfeccionismo, más en producciones modestas como los nuestros, ¿no? A veces tengo peloteras con estudiantes de cine, así que me parece que tienen una mentalidad de nuevo rico, que quieren hacer películas perfectas como las de Hollywood desde una industria miserable. Yo creo que hay que aprender un poco también a recordar los legados de Glauber Rocha y de tal, de que no tenemos que aparentar lo que no somos, ¿no? Está bien que se vean las grietas de la artesanía, es bonita a veces porque están esas cosas, ¿no? Hay espectadores que sí, que se fijan mucho en estas cosas, o que no les gusta una película de los años 30 porque se nota que son decorados o tonterías así, cuando la esencia del cine va por otro lado, ¿no? Yo bueno, perdón, porque igual No, está por genial. estas consideraciones, pero sí, para mí yo no les doy importancia. No les doy importancia. Ahora me preocupa que tú le otorgaras un valor semántico que yo no había calculado, entonces sí que debería preocuparme un poco, ¿no? Sí. Pero es que sois rebuscados los estudiantes de cine. Claro, por eso. La última pregunta allí al fondo, arriba del todo, Marta. Hola, gracias. Me levanto que así les veo mejor, con más perspectiva. Bueno, lo primero, muchas gracias y felicidades. Y a mí me han sorprendido muchísimo los personajes. Me parece que es impresionante el trabajo, o sea, el potencial que tienen, pero creo que hay un trabajo detrás importante, desde llegar a esa zona, a ese lugar y conseguir que se abran y que quieran que ruedes en el lugar. Y luego creo que es, no sé,
difícil conseguir esa espontaneidad, esa profundidad en las historias, porque se cuentan historias realmente muy profundas y no queda superficial ni queda dramático, se respeta con la distancia. Entonces, bueno, quería que nos hablaras un poco de cómo se consigue eso. Gracias. Es cuestión son las relaciones humanas, ¿no? Ahí ya casi no entra la técnica, sino es cómo te relacionas con las personas que filmas, ¿no? Y es elegir bien también las personas, ¿no? Es curioso, también me sucedió en construcción, cuando sacas una cámara en la calle, así como hay personas que a veces vienen de lejísimos para decirte, a mí no me filmes, ¿eh? Y de la misma manera que hay esa actitud, que es muy frecuente, también se da a la inversa. Personas que se sienten como algo magnético hacia la cámara, que vienen hacia ti y que se convierten en tus colaboradores naturales. Es decir, que a veces me da la impresión de que no soy tanto yo que busco los personajes, sino que ellos vienen de una manera muy natural a la cámara. Bueno, yo hice ese casting, del que dejo pues unos pocos minutos al inicio de la película para mostrar un poco la regla del juego, de cómo fue mi proceso de trabajo. Y ahí pues podía valorar de un lado la calidad que imaginaba como personajes, la calidad individual, vamos a decir, pero también quería que los personajes elegidos tuvieran una significación en el paisaje humano del barrio, ¿no? Es decir, quería dar una imagen justa del barrio y por tanto debía atender los distintos estratos que definen ese barrio, que estuviera presente pues ese señor mayor que conoce la historia de cada ruina y que las humaniza a través de su memoria, ¿no? Que es la memoria del barrio. Y también está el que sería el antitético, el hombre que pierde la memoria, el señor Nicolás, que asocio pues a los nuevos bloques de edificios de la ciudad dormitorio que no tienen esa memoria. Está la payesía catalana, están los emigrantes que llegaron del sur y que levantaron este barrio a partir de los años 40, 50. Y están pues las nuevas olas de la emigración global característica de nuestro siglo, ¿no? Entonces todos esos estadios tenían que estar presentes. Incluso los que llegan por las heridas más cruentas de nuestro presente, ¿no? Esa presencia de las mujeres ucranianas. Entonces estaban esas dos perspectivas del personajes en tanto que cualidades propias, porque ellos van a ser el equivalente a los actores y van a ser dialoguistas, ¿no? Y luego está el carácter general de lo que significan globalmente, y había que contemplar ambas cosas. Y se consigue, pues, charlando con ellos, viviendo, también con esos días improductivos que mencionaba antes, ¿no? Se crea una complicidad, es como estamos haciendo la película juntos, ya no estoy haciendo una película sobre ellos, sino que estoy haciendo una película con ellos, ¿no? A menudo, sobre todo cuando hablan en lenguas que yo no conozco, pues yo descubro el contenido de los diálogos en la sala de montaje con mi traductor, ¿no? Y me sorprendo. A veces calculo crear una situación pensando en que voy a obtener algo en concreto. Y en lugar de obtener eso, me dan otra cosa completamente distinta, pero no menos válido, ¿no? Y eso en documental es muy interesante, porque a veces los cineastas nos obsesionamos buscando algo muy concreto, ¿no? Como el capitán Ahab con Moby Dick, que solo ve ese punto en el horizonte del mar. Y en cambio, pues de pronto no miras lo que tienes a un lado y otro que puede ser tanto más valioso que lo que tú buscabas, ¿no?
Entonces, muchas veces me ha pasado esto. Parto con una cierta expectativa y me encuentro con otra cosa distinta, ¿no? Y eso me provoca una excitación y una intensidad extraordinaria. Y mantengo siempre ese margen abierto al azar, hasta el final. O sea, en ese plano final, de pronto accidentalmente entró un perrito dentro del agua y tal, y yo me quedé asombrado, anda. Así que mi película va a terminar así, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Esa idea de componer con el azar como forma de trascendencia. Bueno, pero con los personajes es eso, muchas veces es también la atmósfera que creas antes de filmar, ¿no? También la interacción que se va a crear entre los personajes que crees que deben estar en esa situación que vas a filmar. Pues cuentan las conversaciones que tienes antes, si cantas una canción, el ambiente que está ahí va a condicionar, ¿no? esa captura. Así es como se establece. Y claro, yo siempre digo que soy un cineasta muy limitado porque me costaría mucho filmar al enemigo. Es decir, para mí filmar es una manera de establecer vínculos de afecto con las personas que tengo enfrente. Sean actores o no, es igual. Es decir, que rara vez firmo a alguien con el que pierdo la comunicación, ¿no? Y me imagino pues, que algo de eso queda, pues, porque es un cierto afecto recíproco, ¿no? Ese es el método, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero antes yo te tengo que dar las gracias porque yo como espectador ahora mismo tengo como una especie de corriente de felicidad. Me has hecho como recuperar cierta confianza en el cine documental, precisamente por esta reivindicación del vínculo y de la inocencia y de la mirada un poco humanista que yo personalmente echaba de menos. Así que muchas gracias por eso y sobre todo por venir también. Así que un aplauso para José. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias.